Hace 10 años exacto, yo creo el segundo semestre del 2018, yo me estaba cambiando de biología premédica a economía y diciéndole adiós al plan de ser médico, principalmente porque encontré que la economía me encantaba y las finanzas, pero también en gran medida porque no tenía ni idea cómo llegar a ser médico. O sea, yo entré a biología eh, con el plan de ser médico porque me dijeron, mira, tú entras a biología, coges el MCAT y eventualmente te haces médico. Pero nunca supe realmente qué es lo que había que hacer para ser médico y me di cuenta que un montón de mis amigos les pasó lo mismo. Algunos se convirtieron en médicos, otros pues igual que yo cambiaron y hicieron otras carreras. Y nada, hoy estoy con Nidia Burgos y Ariana González, ¿verdad? Sí. Para hablar un poco de, que son doctoras las dos, para hablar un poco del proceso de, desde que uno entra a la universidad hasta que se convierte en médico, cómo es lo que hay que hacer, las trabas, los trucos, porque en verdad esto es algo medio complicado y Puerto Rico necesita más doctores, perdemos un montón de talento en el camino, simplemente por falta de información, y la información está allá afuera, está aquí, vamos a hablar de eso. Yo las veo como trincas, dos, tan bien. Estamos bien. Ariana, yo sé que tú vienes de guardia, ¿verdad? Sí. Pues podemos empezar por explicar lo que es una guardia, porque yo creo que este es el concepto más arcaico de trabajo. Yo no sé cómo esto no cuenta como esclavitud o algo. Básicamente en el proceso de entrenamiento de las residencias, ya eso es, ¿verdad? Tú haces biología, usualmente tus 4 años, después de ahí pues entras a escuela de medicina y después que terminas escuela de medicina tú decides, ¿verdad? Dependiendo tus gustos, dónde te quieres especializar. En nuestro caso pues escogimos medicina interna, que es un programa, ¿verdad? De entrenamiento de 3 años. Las guardias básicamente, ¿verdad? Es parte del entrenamiento donde tú tienes que estar en el hospital, lo que nosotros conocemos como in-house, ¿verdad? Que te quedas en el hospital por 24 horas. Usualmente, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo entré a las 7 de la mañana y salí a las 7 de la mañana del otro día. Si tú entraste a las 7 de la mañana, hoy es martes del lunes, y saliste a las 7 de la mañana de hoy, estamos grabando a las 7 de la noche de hoy, así que así. tú tienes bien poquito sueño en estos momentos. Pero nada, ¿sabes? Ser médico es, sí, es un sacrificio, claro. Y más en los años de estudio, así que pues por ahí vamos. Nada, si quieren preséntese, ¿sabes? Nidia, tú estudiaste biología química en la UPI. Yo estudié química en la UPI, luego de eso seguí para el recinto de ciencias médicas, sistema UPR, y de entonces me gradué para hacer la residencia en medicina interna. Y tú estudiaste en Ponce. En mi caso, yo hice el bachillerato en Aguadilla. Ok, en Aguadilla. Exacto, en la UPR de Aguadilla. Luego de ahí, en mi caso en particular, yo trabajé 1 año y después de eso hice maestría en salud pública. En el 2012 es que yo entro a escuela de medicina en Ponce y después de ahí, pues ahora, ¿verdad? Completando los 3 años de medicina interna. Qué cool, qué cool. O sea que tú estudiaste biología, que es lo que la mayoría de las personas entienden que se tiene que estudiar. Ni tú estudiaste química. ¿Cuál es la verdad? ¿Hay que estudiar química o biología o tú puedes estudiar cualquier cosa y coger unos cursos básicos adicionales y ya? Pues quizás hace como 30 años o más la regla básica era que tú estudiabas ciencia y después de estudiar ciencia, terminar el bachillerato o por lo menos llenar esos requisitos de ciencia, aplicabas a la escuela de medicina. Los últimos como 15, 20 años se ha ido cambiando un enfoque porque lo que se está buscando son médicos más balanceados, así que se exhorta que sean personas que tengan entrenamiento en otras áreas, ya sea economía o filosofía, humanidades, pero sí tienen que cumplir con ¿verdad? Unos cursos básicos de ciencia. En mi caso, pues yo estudié química porque pensé que en el caso de que no decida medicina y quiera hacer otra profesión, pues pensaba que la química era algo práctico en cuanto a conseguir trabajo luego de eso. Exacto. Que algo como que, mira, yo pude haber estudiado economía, haber satisfecho esa curiosidad intelectual que yo tenía, cogí orgánica 1, orgánica 2, creo que es física biología. y la biología, y ya puedo coger el MCAT, ¿verdad? Técnicamente puedo coger el MCAT y entrar a la escuela de medicina. Sí, porque ellos lo que te piden son ciertos requisitos, ¿verdad? Que cumpla esos requisitos para entonces aplicar. Antes, como dice Nidia, también existía lo que era la premédica, que era simplemente completar esos cursos y ya aplicaba. Lo que pasa es que hoy en día, pues cada vez se ha vuelto más competitivo. O sea, el MCAT en particular, que es el examen, ¿verdad?, de admisión para las escuelas de medicina, cada vez pide unas puntuaciones más altas. Así que tú como estudiante, ¿verdad?, pues ya sabes que tienes que ir más preparado
Quizás ahora pues completar un bachillerato en lo que sea que tú quieras, más los requisitos para entrar a la escuela de medicina y probablemente, ¿verdad? Investigación durante esos años de bachillerato, entre otras cosas. Vamos por ahí, porque eso fue una de las cosas que yo me di cuenta cuando entré, Ujú, que yo no sabía y de momento estaba tarde. ujú, O sea, nosotros entramos agosto 2018 y de momento para octubre, noviembre, mis amigos estaban todos empezando en laboratorios a hacer research y yo me quedé como, o sea, ¿cómo se supone que yo me enterara que había que hacer research? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde aplico? Y los laboratorios estaban llenos, ya no había espacio para ir como yo, aunque tenían notas, o sea, tenía todo lo que hacía falta, es como que, mira, no hay espacio ya, o sea, ya la gente que iba a entrar entró. Sí. ¿Qué usted le recomienda a alguien que está entrando ahora? ¿Cómo busca ese primer research? ujú. ¿Cuál es el approach? ¿Desde qué momento entrar a buscar? ¿Sabes qué? Bueno, mi consejo es, ¿verdad? Yo sé que no todo el mundo, ¿verdad? Entra a bachillerato sabiendo ya lo que quiere. Usualmente tú empiezas a experimentar. Pero si ya tú tienes una idea que tú te quieres dirigir hacia medicina desde primer año, yo por lo menos exhorto, ¿verdad? A los que quieran seguir medicina, que busquen un mentor. Y que cuando vayan a solicitar a la universidad en la que quieran entrar, se aseguren que el programa de biología les dé la oportunidad de hacer investigación, porque no todos los recintos se especializan en eso. Hay unos en particular, Mayagüez, Aguadilla tiene mucho, ¿verdad?, investigación, y una vez que tú entras, pues tú tratas, ¿verdad?, mientras vayas cogiendo clases, de reconocer quizás alguna persona que quizás te caiga bien, que te guste la clase, ¿verdad?, y te dirijas hacia, ¿verdad?, esa persona para entonces comenzar ese proceso de que te conozcan, de saber, ¿verdad?, cuáles son los trabajos que hacen en el laboratorio en particular que tengan y entonces ahí ir dirigiéndote. Y en cuanto a eso de investigación, pues hay 2 puntos clave. Es bueno conseguir un mentor que tenga mucha experiencia, que publique, porque, ¿verdad? Idealmente tener una publicación te pone bastante adelante en Aunque este se aparecen proceso. en ella, ¿sabes? Porque no vas a Sí. hacer obviamente el lead, Claro. sino simplemente aparecer en Ujú. ella. Claro que sí. Y otra cosa es buscar un tema que te guste. No necesariamente eso va a ser tu tema de que te vayas a especializar en un futuro, pero mientras más tú puedas, ¿verdad?, llenar tu solicitud de cosas que te apasionan, cosas que cuando te llegue ese momento de la entrevista y tú puedas hablar desde el corazón de que, mira, trabaja en esto, tuve esto, quizás no llegó a una publicación, pero eso de la pasión que uno siente por los proyectos que está haciendo, pues también se transmite de manera positiva. Ok, que uno entra primero a cualquier bachillerato, después pues busca hacer, obviamente tener buenas notas, porque gran parte Ujú. de la entrada son GPAs altos. Ujú. Buscas hacer research y después cuál es el proceso. ¿En qué año tú empiezas a estudiar para el MCAT? ¿Y qué es el MCAT? ¿Cómo ustedes lo definirían? ¿Cuál fue su experiencia? Pues mira, el MCAT, ¿verdad? Es el examen de admisiones para los colegios de medicina y yo lo cogí en particular en ese verano, en el transcurso del tercer año hacia el cuarto año. Tratar de terminar el tercer año de bachillerato teniendo el examen. Hay personas que hasta lo logran antes, ¿verdad? Eso va a depender de la persona. Incluso ahorita hablamos de que ya las escuelas de medicina quieren personas que son un poquito más versátiles, que sepan de otras cosas. El MCAT que hay ahora cambió, no es el mismo MCAT que nosotros cogimos en el Yo estaba 2011. leyendo, incluye sociología o algo así. Claro que sí. Ujú. Ahora está más enfatizado en lo que es la sociología, lectura y pensamiento crítico. Que es un examen más balanceado, no solamente química y biología Ah. pura. Exacto. Ok, cool. ¿Y alguna estrategia para estudiar, sabe? Ustedes empezaron, mira, es simplemente cram down 6 meses antes, o no, mira, empieza a estudiar un montón de tiempo, ¿qué le funciona a ustedes? ¿Qué le funciona a las personas que salieron súper bien con ustedes en sus años? Bueno, por ejemplo, ¿verdad? Mi caso y otros casos que he escuchado, depende de la persona y la manera en que tú estudies. Yo en particular, yo no vengo de familia, ¿verdad?, de médicos. Yo, en ese sentido, pues, todo lo que he aprendido, pues, lo he aprendido preguntando, indagando, etcétera. Y en mi caso, yo cogí repaso. Yo no estaba muy segura cómo prepararme. Existen varios repasos. En mi caso, que tendría que verificar, no sé si todavía estaba el Princeton, que ese fue el que yo cogí. Que debe estar, porque Princeton es gigantesca. Y a mí me ayudó, pues, porque obviamente hay un tipo de organización, ¿verdad? Y te dan las clases, etcétera, y te dan, ¿verdad? Te guían a cómo abordar el examen. Porque el truco de estos exámenes es saber contestar las preguntas. A veces no es, o sea, porque es a base de tiempo. Tú tienes que leer rápido, tienes que, ¿verdad?, coger los hints en cada pregunta para tratar de contestar lo más rápido posible. En mi caso, pues yo cogí repaso. Realmente en esta carrera de medicina
uno es como un eterno estudiante, uno siempre Ujú. tiene que estar estudiando y uno va a aprender en el camino cuál estilo de aprendizaje es el mejor para mí. En mi caso, pues yo soy bastante autodidacta y yo con los libros pues puedo resolver sola. Yo en mi caso pues me puse a leer blogs y diferentes opiniones en el internet de qué había funcionado para otras personas y a base de eso también participé de un curso, pero el curso que cogí fue online, cuestión de darme el material de libros y tener esa estructura, pero básicamente yo separé un verano como unas 6 a 8 semanas para dedicarme full a estudiar y no hacer otras cosas. Ok, ok. Y nada, yo creo que bajo ese mismo punto, que yo creo que ustedes estudiaron, al principio hablamos de que puedes quizás estudiar otras carreras, pero hablando yo de experiencia propia en la UP, yo estuve en premédica, estuve en biología y después estudié en administración de empresas. Y lo único que yo diría que tengan cuidado es que si deciden hacer otra carrera antes, el ritmo de estudio no es el mismo. Ujú. O sea, cálculo en la UP fue un dolor de cabeza, ¿sabes? Me hizo estudiar. Química 1, biología 1, o sea, me hicieron estudiar por primera vez en mi vida. Cambié a economía y a finanzas y aunque había que estudiar, no era No lo era el mismo. mismo. Sí. Y yo creo que hay que, para personas que digan, pues mira, pues quizás quiero estudiar otra cosa y después coger las Ujú. clases de acá, tengan pendiente que, sí, verá, tienes que estudiar, o sea, a veces ir a estas universidades más difíciles, a estas carreras un poco más difíciles desde el principio, te va a ayudar porque te va a enseñar cómo estudiar, qué sé yo, cómo meter mano y cram down desde el Ujú, principio. desde el principio. Que pues, nada, era como un wedge ahí en el medio. Pero, ok, pasa el MCAT. ¿Cuál es el próximo espacio? ¿Sabes? Escoger la escuela de medicina, que ustedes miraron escuelas de medicina, que les recomiendan a la gente mirar. Ahora con experiencia, Ujú. que hubiesen mirado. Ustedes las dos estudiaron en Puerto Rico, se hubiesen ido Ujú. para allá afuera a hacer, que quizás esto no es una duda bien grande al principio. Si lo pudieran volver a hacer, hubiesen hecho el bachillerato en Puerto Rico o si iban a una escuela más competitiva en Estados Unidos que a la cual hubiesen tenido acceso. Yo creo que en mi caso yo me hubiese quedado igual. Entonces quedó igual. Sí. No fue un impedimento, siempre, o sea, había aprendizaje suficiente en el bachillerato que no fue algo como que, mira, No, yo no me sentí, o sea, ¿verdad? Que lo que aprendí no fue suficiente, ¿verdad? Para entrar a la escuela de medicina. Al contrario, yo me sentí bastante preparada. Yo creo que, looking back at it, yo me hubiese quedado en Puerto Rico. Ujú. igual. Pues realmente pienso que sí. Cuando yo estaba solicitando, había muchas cosas pasando en mi familia, que entonces estar en Puerto Rico era algo importante para mí. En adición a eso, pensando como en el futuro, dónde yo quisiera trabajar, con qué población yo quiero Ujú. trabajar, es la de aquí. Así que yo pensé que ese entrenamiento, quedándome en Puerto Rico, pues me iba a ayudar. Sí, yo te iba a ayudar. Cool, cool. Ok. Pues ya, o sea, te graduaste de high school, estás en la universidad, decidiste quedarte en Puerto Rico o irte para allá afuera. Cogiste el MCAT, saliste bien. ¿Cuál es el próximo paso en la carrera que ustedes hacen? Ok. Pues entonces, ya cuando estás decidido y se está acercando esa época de solicitar, usualmente ya para el principio del verano, antes de ese cuarto año de bachillerato, si estás haciendo un bachillerato de solo 4 años, pues ya tienes que entonces reunir todos esos componentes de solicitud. La mayor parte de las escuelas de medicina, si no todas, en Estados Unidos, pues utilizan AMCAS, que es el sistema online donde tú sometes toda tu información y a través de ese puedes enviarla a las diferentes escuelas de medicina. Cuando nosotros empezamos, el recinto yo creo que todavía no estaba en ese sistema, pero me puse a chequear los otros días y ya Y sí ya está. están. Sí. Así Que es que una solicitud, un single solicitation, ahí o sea, tú, tú ahí, entras. sí, Sí, y tú subes la, todos tus documentos ¿verdad? Todas ahí, las universidades. y ahí pues tú subes tus resumés, tus cartas de recomendación, tus ensayos, ¿verdad? Todas tus puntuaciones de tus diferentes exámenes y entonces sometes esas solicitudes. Ok. Y en términos monetarios, ¿sabes? Como que si un estudiante, bueno, no todos los estudiantes tienen dinero como para solicitar a mi escuela. Ujú. Esto cuesta mucho, esto, ¿sabes? Háblenme de eso un poco. Cuesta. De las escuelas que hay en Puerto Rico, son 4. 3 de ellas, ¿verdad? San Juan Bautista, Bayamón y Ponce son las más caras, ¿verdad? Son privadas. El recinto, pues obviamente es la más económica. Recomendación, ¿verdad? Siempre soliciten a todas, ¿verdad? Hagan su mejor esfuerzo durante bachillerato. Sí,
obviamente dependiendo de los gustos y de donde tú vivas y si te quieres quedar cerca de tu familia, etcétera, pero pues obviamente la parte económica sí importa porque, ¿verdad? Cuando tú termines, pues tienes una deuda que eventualmente tienes que pagar. Pero para aplicar, ¿cuesta dinero cada aplicación o Pues es...? mira, Porque yo sé que hay esto que, mira, simplemente aplicar cada $100 es un dolor. pues sí, durante esta carrera, como vamos a discutir en los pasos que son más adelante, pues usualmente Todo cuesta dinero. por cantidad de escuelas que solicitas, pues hay Hay un un fee. Es un cobro. fee. Ujú. Ujú. Ok. Y mientras más aplica, obviamente, pues el fee va aumentando. Sí. Ok, so aplicaron, hay entrevistas o es un proceso más de notas y ya, ¿cómo es la cosa? Sí, en la Escuela de Medicina hay entrevistas, usualmente pues a base de invitaciones, ¿verdad? Una vez tú sometes, la Escuela de Medicina evalúa los récords de todos sus solicitantes y entonces estás ahí en esperas a que te escriban una carta de que sí, mira, me parece interesante tu solicitud, queremos conocer un Quiero hablar poquito más de contigo. ti. Ujú. Y conocen a alguien o conocen de casos que, mira, quizás no entraron de esa primera ronda y lograron hacer algo para entrar later on o algo por el estilo. Definitivamente hay montones de casos de personas que no entran de la primera por diferentes razones y algunas pues aprovechan a hacer un poquito más de research, algunas aprovechan a entrar en campo laboral, adquirir experiencias porque definitivamente son cosas que fortalecen el expediente de uno. Exacto, porque yo, por ejemplo, tengo una amiga que le pasó eso, estudió en una universidad, en Ivy League en Estados Unidos. Ujú. La universidad era suficientemente retante que el GPA no era el mejor, no logró entrar a la med school que quería y lo que hizo fue coger 2 años de research, hizo research en endo, si no me equivoco, por 2 años con endocrinólogo Ok. y después logró entrar a una buena universidad que es como que, mira, o sea, no necesariamente si no lograste entrar de la primera te tienes que quitar y salirte, es como que hay un break, pero definitivamente estudia antes, intenta pasar lo mejor posible. Claro, pero sí, como dice, ¿verdad, Nidia? Pues no todo el mundo entra a la primera. Y como tú bien mencionas, eso no es razón para que, ¿verdad? No lo vuelvas a intentar. En mi caso fue así, yo no pasé el MCAT de la primera vez, yo lo cogí por segunda vez. Y, ¿verdad? En aquel entonces, pues yo no me podía dar el lujo de hacer una maestría tan pronto salí del bachillerato porque económicamente mi familia, pues ni yo tenía el dinero ni me podían ayudar. Así que tuve que buscar otras opciones, ¿verdad? Siempre pensando que tenía que quizás seguir en la línea de ciencias, medicina, para poder usarlo eventualmente en el resumen cuando volviera a aplicar. En mi caso, ¿verdad? Yo pues tuve la oportunidad de trabajar con el Centro Comprensivo de Cáncer durante 1 año y medio. Y eso pues obviamente al momento de volver a solicitar pues se vio bien porque estaba trabajando con médicos, estaba viendo la parte, ¿verdad? de epidemiología de la medicina y ahí pues también surgió mi deseo de completar la maestría. Todas esas cosas, ¿verdad? Se sumaron y al momento de aplicar pues se me hizo mucho más cómodo, ¿verdad? Yo tenía otras, por decirlo así, otras fichas que, ¿verdad? Que aportar Sí, al momento de la entrevista. estudiante. Exacto, ya no era un número solamente, ya era como que, mira, pues tiene los números, pasó el examen y tiene experiencia en ciertas cosas, ¿verdad? Y pues que sepan también, ¿verdad? Que esos detalles también ayudan, ¿verdad? Al momento de las entrevistas. Ok. Y también hablamos, ¿verdad?, de tener ese expediente académico, de tratar de salir lo mejor posible en las clases, tener ese research, pero otra parte importante es, ¿verdad?, trabajo comunitario. Eso es algo que es importante, ver que tú no solo sabes estudiar, pero sino que sabes ser un buen ser humano, Claro. te Porque importa dar para vas a atrás. ser médico, Claro. ¿sabes? Que Exacto. estás ayudando a seres humanos, por lo cual tienes que poder probar que Sí, que eres una actually te persona, importan, que no es que eres solamente por una el lado persona monetario. empática. Claro que sí. Ujú. ¿Y qué tipo de servicio comunitario? ¿Dónde lo consiguieron? Porque a mí, por ejemplo, esto siempre me ha estado curioso, que uno Ujú. siempre ve que hay servicio comunitario hasta el momento que uno busca hacer algo y a veces es hasta difícil ser voluntario, como que... Pueden ser cosas a veces hasta súper sencillas que tú pensarías, quizás eso no, ¿verdad? No me va a ayudar mucho. Pero, por ejemplo, yo fui líder en campamentos con niños, trabajé como en 2 entidades, ¿verdad? Sin fines de lucro que trabajaban también con niños. Por lo menos en mi pueblo, ¿verdad? Pues tuve la oportunidad de que las hay. Y simplemente me acerqué, les dejé saber, ¿verdad? Que tenía deseos de ayudar y estuve como 1 año con ellos.
Y a veces era ayudar a los nenes a estudiar, hacerles juegos, entretenerlos, a lo que los papás los venían a buscar. Tú sabes que a veces son cosas sencillas que uno piensa que no van a aportar mucho, pero sí, porque ellos lo que quieren ver es, como dice Nidia, ¿verdad? Que no simplemente tú te dedicaste a estudiar, te dedicaste a tener las mejores notas, sino, ¿verdad? Que aportas a la sociedad, ¿sabes? Que de verdad te gusta ayudar, te gusta aportar y que, ¿verdad? Ven otra parte de ti como ser humano. Que no necesariamente tiene que ser en un ambiente de hospital, de Ujú. clínica, es giving back to the community. Cool. Y, ok, pues ya entraron a la escuela de medicina ese primer año, ese primer semestre, 10 veces más difícil de lo que esperaban, ¿sabes? Mucho más difícil que bachillerato. ¿Cómo fue el shock? ¿Cuál fue la reacción? ¿Y qué están haciendo? ¿Están cogiendo clases? ¿Están en un hospital? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es ese primer año? Pues eso depende mucho de la escuela de medicina. Los últimos años, pues muchas escuelas de medicina han ido reestructurando cómo es, pero la manera clásica, por lo menos cuando yo estudié en el recinto, los primeros 2 años son bien académicos. Sentado en un anfiteatro horas largas, escuchando clases, para después salir de esas clases por horas largas, ir a tu casa, tratar de aprender todo lo que viste y seguir estudiando, coger examen, estudio y examen. Eso por 2 años, con ocasiones en donde vas al hospital para ciertas actividades, pero el grosor del tiempo estás en clase. Luego de eso, el tercer año de medicina es el año donde pasas de ser un estudiante del anfiteatro a un estudiante que ya al fin llegaste al hospital y te expones principalmente a esos cursos que son las especialidades principales. Uno se expone a medicina interna, obstetricia y ginecología, pediatría, psiquiatría, y cirugía. Y entonces en el cuarto año pues hay algunos cursos que son mandatorios, pero tú tratas de arreglarlo para que tengas más exposición en las cosas que tú estás interesado. Okay. Hablando del primer año, para mí fue un choque total. Yo empecé el bachillerato y en el bachillerato no tuve problema mayor. El último año quizás fue pesado porque quería salir de todos mis créditos y acabar y graduarme. Pero definitivamente era otra manera de estudiar, otra manera. La información es tanta que es impresionante. Sí, llegaba al punto que era abrumador. La primera clase en el recinto era bioquímica. Yo me colgué en los primeros 2, 3 exámenes y yo dije, ¿cómo yo voy a sobrevivir esto? Esto es imposible. Pero tú miras a tus compañeros a los lados y ven que ellos están también en las mismas. Así que uno no se puede dejar desanimar y sigue. Y llega un momento que tú encuentras el flow de la escuela de medicina. Para unos lo encuentran más rápido que otros. Hay unos que matan esa primera clase y uno está ahí como, diantre, ¿cómo yo hago esto? Pero definitivamente es duro. ¿Cuál fue tu experiencia, Adriana? El primer año también fue igual, por lo mismo, porque la cantidad de información con la que te bombardean, o sea, tú piensas que 24 horas del día no te van a dar para aprenderte todo eso. Y en Ponce más o menos funciona igual. Los primeros 2 años eran clases full time, ya tercero y cuarto es más clínico. Siempre primero y segundo te exponen, ¿verdad? A lo que es el hospital, a lo que es el trato del paciente, lo que son los exámenes físicos, cuando estás evaluando un paciente, ¿verdad? Tratando de que no todo sea estar en un salón de clases, porque ellos también saben, ¿verdad? Que es un poquito abrumador. Pero la realidad es que ese primer año yo pienso que para todo el mundo es un choque porque tú no te esperas, o sea, lo que tú estás entrando, exacto. Pero pues eventualmente te vas acostumbrando y como dice Nidia, pues unos aprenden más rápidos que otros, siempre tienes que tratar, ¿verdad? Todo en la vida, todo es una autoevaluación que te funciona a ti, y por lo menos el primer semestre siempre va a ser un ajuste para todo el mundo, unos más, unos menos, pero ya después fluye. Y este periodo de medicina es de 4 años, ¿verdad? En la escuela de medicina regular son 4 años. Hay unos exámenes en medio de este periodo, ¿verdad? Son step 1 y 2, son este periodo de tiempo. Sí. ¿Cómo funcionan? ¿Qué incluyen? ¿Cuándo se cogen? Okay. Pues los steps son sumamente estresantes para los estudiantes de medicina porque a través de eso es que definen tu futuro, básicamente. Entre otros, lo usan para evaluarte para cuando vayas a solicitar la residencia. Es un factor sumamente importante. Hay residencias que quizás están asociadas a un estilo de vida más cómodo o quizás con ciertos sueldos que, pues, entonces la puntuación para entrar, pues,
bastante alta por lo competitivo que es, por la naturaleza de la especialidad. Hay otras, pues quizás son cosas que hacen falta como medicina primaria, que entonces esos scores quizás no son tan altos como en esas otras especialidades. Así que Step 1 es la primera experiencia con un board exam que tienen los estudiantes de medicina y usualmente se coge después del segundo año de medicina. Lo que tú pasas tu segundo año y coges un examen que más o menos te dice, mira, puede ser de estas especialidades, pues las puedes tener todas abiertas, o mira, en verdad nada más puedes O aspirar te limita. a esto, y there's no way around it. Y nadie te va a decir que no con una puntuación de que, no puedes hacer eso, pero es tus mucho más complicado. posibilidades Disminuye. Y hay forma de volverlo a tomar, o eso es un no-no. Una vez que tú pasas el examen, no puedes volver a cogerlo, es pasarlo y ya. Si te cuelgas, pues entonces sí tienes, creo que son hasta 3 oportunidades de cogerlo en un mismo cantidad de tiempo, entendiendo que eso puede implicar, ¿verdad?, un atraso en las demás fases de la escuela de medicina porque no te pueden promover de un año hacia otro. Ok. Y nuevamente este examen cuesta, o sea, tú estás estudiando medicina, eres estudiante full time, y esto es un examen que cuesta Mínimo $1,000 para arriba. O sea, $1,000 para arriba sin contar los repasos. sin contar repasos, exacto. Claro. Simplemente repasos libres del examen. el sentarte cuesta más de $1,000. Y, ¿sabes? Vamos a tocar esto. Me imagino que la mayoría de las personas que estudian simplemente hacen esto a fuerza de préstamos porque no es viable. No. Fuera de que tu familia tenga mucho dinero o tú hayas tenido mucha suerte en la vida antes de llegar a la escuela de medicina. Exacto, es prácticamente eso. Poder costear esto, ¿verdad? Sí. Mira, los préstamos están ahí, estás haciendo una carrera que en teoría va a generar ingresos en el futuro si la acabas, por lo cual just take them y sal de eso. Y ok, pues cogiste el step 1 del segundo año. Cuando entras al tercer año, ¿cuál es la diferencia? ¿Sabes? ¿Cómo cambiaste yendo al hospital? Si ya se convierte más a, ¿verdad? Se mueve ya completamente a la parte clínica. Tú, ¿verdad? Dependiendo de la rotación en que tú estés, te asignan un médico. ¿Qué es una rotación? Una rotación, bueno, utilizamos... Explícame cómo desde cero, cómo tú entras al hospital, cómo escoges el hospital, ya está asignado a ti. No, cada escuela, ¿verdad? Tiene afiliaciones con ciertos hospitales. Por ejemplo, en mi caso, en la Escuela de Medicina de Ponce, pues hay afiliación con 4 hospitales en Ponce. Ellos dividen las clases, ¿verdad? No todo, lo hacen por bloques. Por ejemplo, nosotros éramos como 70 en la clase, nos dividían, algunos, ponle que 20 iban para la rotación de medicina interna, 20 para la de cirugía, 20 para ginecología y así sucesivamente. Te asignan un médico en particular y tú pasas 2-3 semanas con ese médico, ya sea en su clínica o en el hospital. Okay. Y tú, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Eres un médico estudiante, llega a las 8 de la mañana, estás usualmente, ¿verdad? Te asignan 1 o 2 casos con el propósito de que tú aprendas, ¿verdad? A entrevistar al paciente, hacer un buen historial, hacer un buen examen físico y después de eso, pues, se lo presentas al attending, ¿verdad? Que así es que nosotros nos referimos al médico que está a cargo tuyo. Le presentas el caso y él usualmente, ¿verdad? Lo que se hace es que él entra contigo a la oficina, vuelve a entrevistar al paciente o pregunta detalles, ¿verdad? Un poco más específicos que quizás a ti se te quedaron. Y básicamente así es que funciona la parte clínica de ese tercer y cuarto año. Que es como una mentoría directa. Es una mentoría directa, sí. En el caso mío, al estar en la UPR, pues estoy en pleno centro médico donde hay muchos programas de residencias, así que cuando hacemos rotaciones nos volvemos integrantes del equipo de X o Y residencia. Por ejemplo, estoy en una rotación de 6 semanas de OB-GYN, pues llego temprano para ver dónde están las residentes de OB-GYN. Ellas van a ir a ver a las pacientes, pues me dicen, pues vaya, vea a esta paciente por la mañana, que entonces ahorita vamos a rondear. Rondear significa ir a ver los pacientes unos por unos para bregar con el manejo del día a día de ese paciente. Así que esa es la primera experiencia que uno tiene hospitalaria de ser parte de ese equipo. Ok. ¿Y esta experiencia es al azar? ¿O cuánto control tú tienes sobre ella? ¿Cómo va la cosa? Pues en el caso de la UPR, hablando de las afiliaciones, yo a veces iba al UPR Carolina, al hospital allá, a veces estábamos en el universitario, el pediátrico en el caso de las rotaciones de pediatría, principalmente esos son los hospitales que rotan, algunos a veces van para San Germán, pero usualmente son acá en el área metro. Usualmente la escuela, ¿verdad? El programa es la que
El que escoge. decide, exacto, y es al azar. Uno, ¿verdad? Siempre está en uno, dependiendo, y esto usualmente va a ocurrir en ese tercer año, que es donde a ti te exponen a las diferentes, ¿verdad? Especialidades, las más generales, y ahí es que, pues, obviamente tú vas viendo qué te gusta, qué no te gusta, y ya en cuarto año, que usualmente para eso es que se usa el cuarto año en medicina, además de para que tú vayas preparándote en términos de a lo que vas a solicitar, entiéndase, ¿verdad? Residencia, Ujú. pues tú entonces vas decidiendo, usualmente la mayoría de las escuelas te permite coger meses de electiva, y ahí entonces que tú dices, pues mira, me gusta más medicina interna, pues entonces mis electivas las voy a hacer todas en medicina interna, o me gusta más cirugía, voy a usar las electivas para hacer cirugía. Sabes que usualmente tercer año pues va más dirigido por la escuela, o sea, la escuela es la que te va... La que te manda y te dice, Sí, mira, coge un poco de todo y esto es exacto. aquí. Y en Sí, porque cuarto también año, tienes que cumplir ciertos requisitos, o sea, te tienen que exponer a todo y tú tienes que conocer de todo, porque tú terminas siendo un médico generalista, ok. así que tienes que conocer todas las especialidades. Ya después en cuarto año, dependiendo lo que, ¿verdad? Tus gustos y lo que tú decidas, pues entonces tú te puedes ir un poquito, ¿verdad? Dirigiendo y diciéndole tú mismo a la escuela, mira, no, yo quiero tal rotación, yo quiero tal doctor, yo quiero tal hospital. Y a veces puedes rotar hasta afuera, porque tú tienes la opción Fuera de Puerto Rico. fuera de Puerto Rico, Que aún claro. estudiando aquí, puedes buscar una rotación en una universidad afuera e irte afuera. Sí, claro. Sí. ¿Hay algún beneficio o por qué se haría? Pues mira, yo pienso que cuando se habla de solicitar en programas de Puerto Rico, la exposición es algo sumamente importante porque vives aquí y la gente espera que tú rotes en su hospital para ver cómo tú trabajas. Y cómo tú trabajas es un elemento bien importante en el proceso de solicitud a residencia. Más bien en Estados Unidos, el volumen de estudiantes de medicinas que hay es tanto que realmente es bien difícil que tú hayas rotado en todos los hospitales allá, así que realmente es bueno que vayas a rotar para tu beneficio de conocer el lugar, pensar, yo viviría aquí, me gustó el ambiente de cómo están trabajando y colaborando entre sí los colegas, pues entonces es más para ti, pero si rotas bien, fenomenal, pero mucha gente entra a programas donde no rotaron nunca. Ok, exacto, que podría ser que en Puerto Rico es en gran medida es como una entrevista de trabajo. Sí. Me estoy presentando y bien para que tú veas cómo yo trabajo, versus que allá afuera es para ver la experiencia y ver un poco, quizás ver el programa y ver lo que ofrece la ciudad y el Claro. programa en Ujú. general. Y entonces cuando acabas cuarto año, ¿cuándo es que coges el step 2? Acabando cuarto año, a mitad. Okay. El Step 2 se compone de dos partes. Tiene una parte teórica, que es el Clinical Knowledge o el CK, y una parte que es práctica, que es el CS. El CK, pues, es parecido al Step 1. Estudias por X cantidad de tiempo, una semana, para entonces coger el examen. Eso lo puedes coger aquí en Puerto Rico. El CS, al ser un examen práctico, pues hay centros limitados, son 5 en Estados Unidos. Así que tras que es un examen carito, pues tienes que también Tienes que ahorrar viajar. para viajar Tienes que viajar. y Ujú. hospedarte en lo que coges el examen allá. Así que eso usualmente, la parte teórica se coge luego del tercer año de medicina y la parte práctica, pues alguna gente la aprovecha y lo coge ese mismo verano si lograron, ¿verdad?, estudiar en esa misma época o en algún momento del cuarto año de medicina. Ok. ¿Y en qué momento te gradúas? ¿Sabes? ¿En qué momento tú puedes decir, mira, yo soy médico y puedes recetarlo, o sea, eres médico generalista? ¿Es cuando acabas el step? ¿Es cuando acabas el cuarto año y tienes el step? ¿Cómo funciona? Bueno, usualmente después que te gradúas, sí, tú tienes tu diploma, tu título, pero tienes que hacer un año, ¿verdad? Que es lo que se conoce como el internado. Ya sea, si entras a tu residencia, tu primer año va a contar como un internado y tú vas a tener una licencia permanente, perdóname, Provisional. provisional. Y con eso sí, tú puedes recetar, etcétera. El que se quede como médico generalista, como quiera, tiene que hacer ese año, ya sea en los internados criollos que existen en los diferentes hospitales en Puerto Rico, para entonces después poder solicitar la permanente. Ok, que entonces realmente no son 4 años, son 5. Son 5. Porque acabas cuarto año de medicina y Y tienes por que hacer un obligación tienes internado que hacer por un algún año, lado. correcto. Ok, ok. Quería volver un poquito para atrás en cuanto a las electivas en cuarto año de medicina. Definitivamente se pueden hacer afuera y hay algo bien importante que tienen que aprovechar los estudiantes de medicina es que
allá afuera los hospitales están buscando tener programas con diversidad, así que hay programas que quieren que tú vayas a rotar, hasta te dan un dinero como un estipendio para que tú rotes allá, y definitivamente como minoría pues están pendientes a personas que vienen de Puerto Rico, que roten bien, que trabajen bien y pues pueden darse la experiencia. Yo en mi cuarto año de medicina tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Pensilvania a hacer una rotación de cardiología, y tuve 4 semanas en Filadelfia aprovechando de esa experiencia, y también tuve otras 4 semanas en Mayo Clinic. En ambas experiencias pues pude recibir estipendios, haciendo verdad que eso fuera factible. Si no contaba con esa ayudita, pues No era viable, pero que se puede. Y Mayo, por ejemplo, es uno de los hospitales más prestigiosos del mundo, así que se puede hacer. Simplemente tener la experiencia en ese lugar ya es ¿verdad? Un valioso. plus, como uno diría. Y también, ¿verdad? Que sepan que al momento de aplicar las residencias no le tengan miedo al hecho de ¿verdad? Que voy a aplicar a Estados Unidos y no me van a tomar en consideración porque vengo de Puerto Rico. Al Porque contrario. Porque hizo UPR o algo por el estilo. No, al contrario. Como dice Nidia, ¿verdad? Obviamente ahora mismo en Estados Unidos hay muchísimos latinos y muchos de los programas necesitan gente que sea bilingüe. Y para ellos eso es un plus, tener un residente que hable, ¿verdad? 2 idiomas y que obviamente pueda bregar con la población hispana. Así que al momento de aplicar no le tengan miedo al hecho de que, ¿verdad? Toda su educación fue en Puerto Rico. Cool. Te graduaste de 4º año de medicina, pasaste el STEP, te fue bien. ¿Cuál es el proceso de decidir como que en las residencias, cómo tú aplicas? Y primero que nada, ¿qué es una residencia? Porque por lo que yo entiendo es lo que aquí llaman la especialización. Lo que te dicen, no, te especializaste en algo, eso es la residencia. Sí, la residencia es el próximo paso luego de la escuela de medicina si no optaste por ser médico generalista. Y entonces las residencias son en especialidades. Esas especialidades pues pueden, ¿verdad? Son muchísimas. Las más básicas, que son las que uno rota en 3er año de medicina, pues está medicina interna, que básicamente ese es el médico de los adultos, prevención, y tratar condiciones crónicas, y en el setting de que sea aguda, pues en el hospital. Está pediatría, que es, ¿verdad? Lo mismo pero para los niños. Psiquiatría, que es salud mental, y cirugía. Son las principales, pero hay otras especialidades que también son, que a muchas personas pues les interesa muchísimo, que son oftalmología, ENT. Pues entonces todas esas diferentes especialidades pues tienen sus programas, tienen su cantidad de años diferentes de entrenamiento. Y entonces, por lo que yo estaba viendo son entre 3 y 7 años. Las más cortas 3, las más largas hasta 7 años como neurocirugía. Ok. Y pues tú aplicaste. ¿Cómo tú sabes? Ya obviamente con el primer step ya más o menos vas sabiendo a qué puedes ¿Dónde aplicar. te puedes dirigir? Te llegaste bien con el grupo, te hiciste clic en tu rotación, o sea, pasaste el step 2 bien, entraste a lo que querías. ¿Cuál es el proceso ahora? O sea, ¿eres residente? ¿Cómo cambia tu vida? ¿Cuál es el ritmo de trabajo? Porque yo me acuerdo, yo te conocí a ti más o menos cuando, o sea, nos hicimos panas, bien panas cuando tú estabas ya en la residencia. Sí. Y yo no quería ese estilo de vida, o sea, yo dije, para yo no podría bregar con el estilo de vida de turnos de 24 horas. Yo creo que algo bien importante antes de explicarte qué es la residencia y lo que eso incluye es el hecho de que, ¿verdad? El que quiera o el que decida estudiar medicina tiene que entender que esto, ¿verdad? Es un sacrificio. Obviamente ¿verdad? Como dicen los papás de uno, siempre escoge algo en lo que, ¿verdad? Que a ti te va a gustar, ¿verdad? Y te va a llenar. Que nosotras muchas veces hemos querido decir, no, ¿por qué escogí esto? Sí, pasa, por lo mismo, porque es un sacrificio. Pero la realidad es que, ¿verdad? Siempre hay algo que nos dice, no, definitivamente yo escogí lo que tenía que estar, exacto. Y mi consejo primordial al que me pregunte, ¿estudio o no medicina? Yo evalúa si de verdad es algo que te guste, ¿sabes? Porque tú vas a estar pendiente a vida, ¿sabes? Y es bien sacrificado, son muchos años de estudio, pero la realidad es que si te gusta, ¿sabes? Exacto. No te va. Hay muchas no personas que dicen, no, o sea, los médicos cobran bien. Y mi respuesta es, yo he visto formas más fáciles de hacer dinero que ser médico. Que no ¿sabes? conllevan tantos años de estudio y tanta tanto pérdida de horas de sueño. Correcto. Que ser médico. O sea, y aún después de ser médico, porque tú miras a un OB-GYN, los ginecólogos, ¿verdad? Y sí, ganan mucho dinero. Pero, mano, eso es un estilo de vida bien, pero bien sacrificado. Claro. Que no puede ser solamente por el lado monetario que uno diga, de verdad te tiene que gustar.
El que vaya a estudiar medicina le tiene que gustar. Ok. Antes de entrar en lo que es la residencia, yo creo que un tema importante que sí hay que discutir es lo que es el match. Exacto, sí, por favor, porque este es el proceso más raro que yo he visto en mi vida. Te explico, porque en verdad esto es raro. Ok. Pues estás mirando diferentes programas a los que quieres asistir como residencia, ¿verdad? Ya los estudiaste, fuiste a las páginas de internet, quizás viajaste o rotaste allá, conociste a la gente y entonces tú vas haciendo tu listita de dónde yo quiero ir, ¿verdad? Mi top 10 list. Tu top 10 list. Pues entonces el sistema de solicitud también es computarizado, pero es un poquito distinto al de la escuela de medicina. Tú sometes toda tu información y entonces hay una fecha en septiembre en donde el sistema abre, el sistema del ERAS. Entonces el sistema abre y tú puedes solicitar a muchísimos programas. Hay gente que solicita hasta 40, pero entre más solicitas, pues sabes que es más dinero que tienes que sacar. Excepto cada solicitud es más dinero. Si no me equivoco, es como por cada 10 programas, pues X cantidad de programas. Así que vas haciendo tu lista y vas a someter tu solicitud y eso electrónicamente se lo envía a todos esos diferentes programas. Entonces, esos programas están recibiendo tu solicitud y entonces ellos te van a invitar a entrevistas, ¿está bien? Y ellos también van a hacer su listita de cuáles son los candidatos que ellos quieren. Y entonces es un proceso computarizado en donde es complicado, ¿verdad? Explicarlo. Es un algoritmo macheo. Es un Sí. algoritmo. Si tú estás número 1 de una universidad y tú pones esa universidad número 1, se Ya machea macharon. automático. Si tú la pones número 4, pues el algoritmo le da un peso y más o menos va machando Ujú. para que todo el mundo acabe donde quiere según ambas partes se quieren. Eso es lo que yo Exacto. entiendo. Eso es básicamente. Eso es Vamos a suponer básicamente. que tú quieres ir a Harvard y pusiste a Harvard número 1 y Harvard te puso número 11 y ellos tienen 10 espacios, ¿verdad? Tiene que haber fallado alguien en esa lista Exacto. 10 antes de que tú entres al de ellos. Suba. Y entonces, pero lo triste de esta lista es que tú puedes haber dicho, mira, yo quiero entrar a Harvard o a cualquier top medical school que sea tu top y uno de los principales y diga, pero es que no sé si voy a entrar, la pongo número 3 y la que pusiste número 1, número 2 te quiere a ti también y aunque Harvard te puso número 1 en su lista, tú eras el aplicante que más quería, como tú lo pusiste a ellos en número 3, entraste No. a la otra. Eso Y es ya no correcto. puedes dar para atrás, esto es, No, porque eso está es, set. eso es básicamente un contrato. Una vez que tú macheas con una residencia, eso es un contrato. Y existen, que eso yo me enteré los otros días, si tú no decides ir a ese programa, y sabes, pero machaste, a ti te pueden hasta multar. En serio. Ujú. Que una vez yo macheo, o sea, estoy requerido a llegar a esa Es un universidad contrato. y ya. Y de no hacerlo, además de la multa, también no puedes participar del match por X cantidad de tiempo. Wow. O sea, es que sí, que Lo es tienes un que pensar compromiso, bien. es Es un un compromiso. compromiso. Así que Pero- esa yo creo que solicitar no es tan malo porque, ¿verdad? Es computadora, tú subes todos tus documentos, es hasta más fácil en ese sentido. Yo creo que el el lado dolor de psicológico. cabeza es hacer la lista, porque tú puedes ir a entrevistas y tú puedes, ¿verdad? Tú siempre te vas con esta idea de, mira, sí, como que les gusté, a mí me gustó el programa, esto es como una buena opción, pero tú nunca vas a estar seguro. Así que hacer esa lista y poner quién va primero, quién va segundo, esa es la parte más dolorosa de ese proceso. Y hay personas que no machean. Como Hay que personas pasa que algo no que no machean. machearon. ¿Y qué pasa si no macheas? ¿Sabes cuál Pues es mira. el curso de acción? Ahí ahora pasó el match. El match es una fecha particular en marzo. Ujú. Un lunes te dicen, mira, machaste, pero no te dicen dónde. Tienes que esperar hasta el viernes y el viernes te dicen dónde vas a ir. Es todo un Tampoco nos protocolo. explicamos por qué, pero Ok, sí, ok. así es que funciona. Así que- Lo corre el gobierno de Puerto Rico por casualidad este sistema. Pues entonces, lamentablemente, ¿verdad? Aunque hay mucho gozo ese día, hay gente que pues ya saben a partir desde el lunes que no macharon en ningún lado y entonces desde el lunes que no se enteran, yo creo que ya cambió el nombre, pero antes se conocía como el SOAP, es un sistema en donde las plazas que sobraron se abren a los pacientes, a los solicitantes que se quedaron sin plaza. Así que en ese periodo corto, tú sacas tu En solicitud 4 a días. esos diferentes programas que sobraron y entonces ellos se van a comunicar contigo y básicamente te ofrecen o no on the spot una La plaza. Ok. plaza. Ujú. Pero tiene que ser pequeño el de cabeza. Puede estar 4 años en medicina. Sí.
no machar. Me imagino que pasa por simplemente lo complicado que es el sistema, ¿sabes? Que Sí, no pusiste la que era y... la competitividad de, ¿verdad?, los diferentes programas, específicamente, ¿verdad?, ciertas especialidades en particular, y aquí en Puerto Rico, pues que no hay muchísimos programas de residencia. Yo tengo... Aquí hay más estudiantes que espacio Sí. para residencia, por mucho. Sí. Sí, porque el UPR gradúa 100 estudiantes y las privadas gradúan en promedio 60 cada escuela. ¿Y cuántos espacios de residencia hay más o menos? More or less, como 80, 100. O que no hay ni para UPR, ¿sabes? Como que ni para la más grande hay, con una universidad llenaste todos los espacios. No te puedo decir como que un Número número exacto, pero son es pocos. poco. Pero son Pero pocos. considerando que entonces gente no marchó el año pasado, que también están entrando en este ciclo, que entonces las posibilidades pues de no marchar pues sí Disminuye. son... Se convierte bien competitivo. Sí. Sí. Pero por ejemplo te voy a hacer un cuento de una amiga que ya estaba decidida que quería uno de dos sitios, o uno en Puerto Rico o uno en Estados Unidos, pero estaba entre esos dos. Y se pasaba, ahí tú tienes una fecha para certificar tu lista, y estaba Puerto Rico afuera, Puerto Rico, y un día lo cambiaba y otro día lo cambiaba. Hasta que la certificó con Estados Unidos primero. Después, la semana después, me arrepiento, tenía que haber puesto Puerto Rico primero. Soy arrepentida. Pues resultó que su primero no la cogió a ella y terminó en Puerto Rico donde ella estaba, pero eso fue un estrés, ¿verdad? Es un periodo bien estresante y cada persona se lo vive de una manera distinta. Esto a mí, es como raro. Sí, es mucho estrés. O sea, durante todos los años, y específicamente eso, cada vez que tú terminas ¿verdad? Como que 4 años y tienes que solicitar y vuelves, ¿verdad? A ese estrés de me cogen, no me cogen, para dónde voy. Se vuelve un poquito... Ok, machaste, entraste a residencia. ¿Cuál es el estilo de vida de residencia ahora sí? ¿Cómo funciona la residencia? Depende, ya dijimos que depende de la especialidad, es el tiempo de residencia. So, más o menos cómo funciona. ¿Cuáles son los salarios en un ballpark? O sea, ¿ya estás cobrando como médico o estás cobrando como estudiante? ¿Cómo funciona? Bueno, el largo de residencia va a depender de la naturaleza. Usualmente las quirúrgicas son más largas, desde 5 a 7 años, y aquellas que no son quirúrgicas, pues son más cortas. Medicina interna en particular, que son lo que nosotros estamos preparándonos, es 3 años. Pero luego de esos 3 años, pues muchas personas deciden por una subespecialidad, que pueden ser 2 o 3 años adicionales. La residencia, pues básicamente en cuanto a sueldo, pues puedo hablar de aquí en Puerto Rico. Como un sueldo de maestro como por 80 horas a la semana, como mucho, ¿verdad? Depende del programa. Hay gente que casi llega a esas 80 horas, que supuestamente es el límite, ¿verdad? Por las academias que regulan esto. Muchas personas sobrepasan eso, aunque no se supone, y hay programas que se mantienen en el límite. O sea, que vas a trabajar, porque vas a estar trabajando al menos cerca de 80 horas a la semana. Y los salarios, yo sé 6 más o menos días que a la son, semana. no son No, gigantescos, no. estás cobrando Es un el promedio mínimo. de No, sí, yo sé que 32,000 a 45,000 como mucho. Eso es lo top. que tú... Sí. Y entonces, ¿sabes? Y trabajando 80 horas a la semana, lo cual lo lleva a $7 la hora, ¿sabes? Básicamente. Que es complicado. Después de haber estudiado 8 años, estás trabajando tanto para ese salario. Pero durante este periodo ya tú dejaste de ser estudiante, ¿verdad? So, ya no hay préstamos estudiantiles que valgan, ya te moviste por tu cuenta. Los préstamos estudiantiles, ¿empiezas a pagarlos entonces o como que ya te cuenta como estudiante para atrasarlos? Pues mira, hay diferentes tipos de préstamos y diferentes programas para ello. Hay muchos programas que tú puedes solicitar, se llama Pay As You Earn, que entonces consideran, ¿verdad?, el tipo de sueldo que tienes al momento. Todo el mundo sabe que después de escuela de medicina tú vas a residencia y no estás ganando un sueldazo todavía. Así que hacen unos ajustes y hay gente que paga cero durante su residencia, hay gente que paga 200 pesos, hay gente que paga 800, es bien variable. Yo creo que todos entramos con cantidades distintas de préstamos al momento de entrar a residencia. Ok. ¿Y su experiencia cómo fue? ¿Sabes? Como usted está acabando residencia ahora mismo, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su experiencia? Bueno, que pueden explicar que no... Residencia, o sea, otro ajuste totalmente diferente, porque tú sales de la escuela de medicina, ¿verdad?, con este orgullo obviamente de terminé, soy médico, tengo mi diploma, llegas al hospital y tú te das cuenta, eres médico con una licencia temporera. Exacto, hasta el primer año, y te das cuenta o piensas que no sabes nada,
que todo lo que aprendiste, la teoría, o sea, tú lo puedes aplicar y puedes contestar preguntas, pero obviamente atender a un paciente son dos mundos aparte. Yo creo que todo el mundo tiene esa primera experiencia de poner un medicamento como una Tylenol y decir, anda, pues si te estoy recetando algo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. ¿Le va a pasar algo? ¿No le va a pasar nada? So que en los primeros meses el ajuste también es bien fuerte, al igual que lo va a hacer en escuela de medicina, porque ahora, o sea, tú tienes la responsabilidad de la vida de un paciente, ¿sabes? No te puedes equivocar, no hay espacio para equivocarte. Es decir, ya no hay más nadie supervisando todo lo que tú hiciste. Sí hay, porque las residencias como funcionan, ¿verdad? Es por año. Tú eres primer año, vas a tener por encima de ti al segundo año y por encima del segundo al tercero y por encima del tercero, pues, al attending. Siempre vas a tener supervisión, unos programas de residencia más que otros, eso varía. Pero nunca vas a estar solo. Okay. Y menos en ese primer año porque ellos saben, entienden que tú saliste de escuela de medicina y que obviamente no estás acostumbrado a aplicar lo que aprendiste, la teoría que aprendiste en un paciente. Así que lo más difícil de ese primer año es eso. Tú, ¿verdad? Cambiar tu mentalidad de que ya no estás bregando con libros, estás bregando con vida. ¿Verdad? La responsabilidad obviamente que eso conlleva. Y ajustarte a los horarios, a lo cansado que vas a estar, a que tú tienes una hora de entrada, pero nunca vas a tener una hora de salida, porque tu responsabilidad es con el paciente. Y hasta que esos pacientes no estén estables, ¿verdad? Tú como médico, pues, no te puedes ir, porque eso es tu responsabilidad. Ya segundo año, ¿verdad? Las responsabilidades aumentan, porque ahora tú estás a cargo más bien de todos los pacientes, más de ese interno, que es el de primer año. Y así sucesivamente. Por años, obviamente, las responsabilidades aumentan. Ya tercer año, pues, segundo año ya tú entiendes que ya consolidaste, ¿verdad? Ya te ajustaste a ese cambio, ya te sientes más cómodo manejando pacientes. Y tercer año, pues, obviamente, ¿verdad? Ya mucho más cómodo definitivamente. Pero cada año, ¿verdad? Trae sus responsabilidades, trae sus ajustes, trae las guardias. Las guardias de 24 horas. De 24 horas. Y en guardias tú puedes dormir, ¿verdad? Tampoco es como que estás 24 horas despierto. Tú puedes dormir. Existe la posibilidad. Claro. Y cada hospital, en su mayoría, ¿verdad? Están preparados, tienen cuartos para los médicos. Pero pues siempre es como todo, pues vas a tener guardias tranquilas que quizás puedas dormir toda la noche y la enfermera va de vez en cuando y te levanta, ¿verdad? Por alguna situación no muy alarmante, como puedes tener noches como la mía, de noche que tengas muchas ambiciones, que tengas muchas consultas o tengas algún paciente crítico que no te puedes acostar. Así que... y finalmente, después de que acaban los 3 años o 7 años, lo que sea, dependiendo de tu especialidad, está la posibilidad de fellowships, que son subespecializaciones, que nuevamente es el mismo proceso más o menos, ¿verdad? Es el mismo proceso. Entras y eres un rookie dentro del programa y estás X cantidad de años haciendo una subespecialización. Y el proceso de aplicación es más o menos el mismo que ya te explicamos. Lo único que las fechas pues son diferentes, pero es el mismo proceso. Y como fellow también cobra similar. Sí. Exacto, que puedes estar 5 años teóricamente empezaste a los 18 años en la universidad y si lo seguiste corrido, tienes 30, 32 años, llevas estudiando 15 años de tu vida y sigues cobrando el salario mínimo por horas trabajadas, porque estás trabajando un montón de horas y cobrando, pero siempre hay luz al final del camino. Siempre hay luz al final del camino y acabas siendo médico con posibilidades de ganar bueno. Nada, si ustedes pudieran decirle algo a su yo de hace 10 años, que ya tú entraste a la universidad hace 10 años conmigo, o a su yo de 18, 20, 21 años, para prepararlos para esto o para hacer algo diferente, ¿qué le dirían? ¿Qué harían? O sea, es como, how would you prepare yourself para esta travesía? ¿Hay algo que...? Nada. Yo, o sea, persistencia. En mi caso, esa palabra fue bien particular, ¿verdad? Obviamente por lo que yo viví. Como te mencioné al principio, si de verdad esto es lo que tú quieres, lo que te apasiona y lo que te ama, go for it. O sea, médicos siempre van a hacer falta, la salud es algo sumamente importante. Yo estoy seguro que tú quieres un buen médico para ti y para tu familia.
pero lo tienes que hacer porque te guste y con pasión, porque es sacrificado, o sea, eso no lo va a cambiar nadie. Ese es mi primer consejo, y ser perseverante. No porque no lo puedas pasar alguno de los exámenes a la primera, significa que tú no eres suficientemente bueno como para completar la carrera. O sea, en toda la vida siempre hay, ¿verdad? Piedras que hay que pasarle por encima. Medicina no es diferente a eso, pero si de verdad te gusta y es lo que te apasiona, hazlo. Cool. ¿Y algún resource o algo que hayan encontrado que explica bastante bien? Por ejemplo, yo voy buscando información para entender el proceso de residencias y todo esto que nunca he entendido. Encontré medicalschoolhq.net y tiene un montón de información, y tiene podcast, y tiene videos. Tiene un video de 7 minutos que me explicó cómo funcionaban los 8 a 13 años de medicina. Que si yo llevo a haber visto esto hace 10 años, quizás mi vida hubiese sido diferente y no estaría aquí hablando de economía casi todos los días, sino estaría siendo un médico. Yo creo que, ¿verdad? El internet ha evolucionado mucho en los pasados 10 años, que realmente el que quiere buscar va a conseguir mucha ayuda, y definitivamente siempre está la ayuda física. Buscar a alguien que esté en el camino más adelante que tú, pedir los consejos de ellos, siempre es una buena alternativa. Pues cool. ¿Algo más que quieran decir? Me dijeron que ya vamos por 1 hora, así que yo creo que ya... Anda. Bueno, pues, gracias, Nidia, Ariana. No, gracias a ti. Un esto placer. fue, en términos económicos, un episodio medio raro hoy, pero yo creo que esto es importante porque hay un montón de carreras que no sabemos cómo entrar. Cuando uno entra, tiene 18 años, tiene 19 años, es difícil. Hay personas que no conocen más personas, ¿sabes? Hay personas que no tienen un médico cerca, ¿sabes? Que simplemente vienen de un sitio que no hay un médico en la familia cerca para preguntarle. Y pues, yo quería hacer este episodio para personas que quizás están en esa situación, le pudieran encontrar una forma de salir y encontrar la información. Gracias a Tecnético por el estudio. Si quieren un estudio como este, Webnético Studio en Guaynabo, llámenlo. Esto es un palo. Nos pueden seguir en cualquier plataforma de podcast, en Facebook, en YouTube. Gracias. Nos vemos pronto.